La técnica de reducción de dimensionalidad por defecto es el análisis de componentes principales o PCA por sus siglas en inglés de Principal Component Analysis. ¿Qué son los componentes principales? Bueno, la idea de este análisis es encontrar los componentes principales de un conjunto de datos, que serían los ejes ordenados por variabilidad, en donde tenemos la varianza eh, de nuestro conjunto de datos. En este caso tenemos el eje 0, que es el que tiene la mayor variabilidad, y el eje 1, que sería el que tiene la menor variabilidad. Y si tengo distintas dimensiones más, puedo tener 5, 6, 7, 8, 10. Bueno, lo que vamos a hacer es transformar nuestros datos que tienen n dimensiones en otro espacio donde tengan estas n dimensiones, encontrando los n componentes principales. Y en este caso la idea sería de que si yo acá tengo este eje que tiene mayor variabilidad y este que tiene muy poca, quizás pueda tirar este eje, el eje 1, y no utilizarlo. En este caso, además, fíjense que si tenemos un problema de clasificación, resulta que el eje 0 es el más relevante para clasificar estos datos y probablemente el eje 1 no lo necesite. Entonces, ¿cuál es la motivación respecto de esto? Bueno, es esta idea de que en realidad el eje con mayor variabilidad es el eje que tiene la señal y el otro eje es el ruido, ¿no? Entonces, si acá tenemos este espacio original, podemos ver de que el eje X tiene señal más ruido, porque cuando me voy para la derecha está representando algo, y el eje Y también tiene señal más ruido, cuando voy para arriba estoy representando algo. O sea, en este espacio original están mezclados la señal y el ruido en los distintos ejes que tengo o en las distintas dimensiones X e Y. Ahora, si yo paso a un nuevo espacio haciendo una transformación de rotación en este caso, lo que voy a encontrar es que el eje X ahora va a representar toda la señal y el eje Y va a representar todo el ruido. Obviamente esto está asumiendo de que en el eje de mayor variabilidad tenemos la señal y en los ejes de menor variabilidad tenemos el ruido, que es una asunción fuerte, pero en muchos casos esto funciona. Como decía acá antes, si yo tengo un conjunto de datos de clasificación, bueno, en este caso justo acá tengo que esto se da igual, ¿no? De que acá está más claro de que en eje X tengo la señal, que es la información de clase, y el eje Y no tiene esa señal, pero bueno, esto no siempre es así, ¿no? Este caso es un caso etiquetado donde podemos medio checar esto. Quiero aclarar igual que PCA no es un algoritmo supervisado, es un algoritmo no supervisado, así que a PCA no le importa en realidad estas clases, hace la transformación y bueno, en este caso se dio que justo nos ayuda a clasificar mejor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de PCA? Bueno, o qué es lo que hace. Bueno, lo primero que hace PCA es centrar los datos. O sea, si yo tengo acá un ejemplo, ¿no? Acá un conjunto de datos de ejemplo que tiene media 5 y -2, bueno, la transformación generalmente me los va a dejar centrados. Esto no es necesariamente así, porque después yo puedo volver a sumar estas medias que le resté y volver al espacio original, pero el resto de los pasos que vamos a hacer con PCA va a asumir eh, el, de que estos datos están centrados en 0,0. Así que, bueno, como primer paso, PCA siempre centra los datos. Como digo, no tiene que después terminar centrados porque lo podemos volver al espacio original esto, pero bueno, vamos a asumir siempre que los datos están centrados o los vamos a centrar nosotros, que es una cuenta muy fácil, porque si los datos tienen esta media 5 y 2, ¿no? Bueno, si les resto esos valores ya me van a quedar centrados. Y después lo que hace es una transformación lineal. Una transformación lineal eh, de manera tal de que la covarianza que tenga de estos datos me quede diagonal. Es decir, yo acá tengo una covarianza en estos datos que, fíjense, si recuerdan, en la diagonal yo tenía en una matriz de covarianza la varianza de cada eje por su lado, y en los datos que están fuera de la diagonal, lo que tengo es la información de cómo se relaciona una variable con otra. En este caso un 3 quiere decir que cuando crece una, también crece la otra. Lo vemos acá por esta pendiente, digamos, general que tiene esta tendencia, que tiene este dataset. Entonces la idea es rotar estos datos, luego de centrarlos, de manera tal de que esta matriz de covarianza no me quede con valores fuera de la diagonal. Son todos valores en la diagonal. Entonces, de esta forma podemos ver acá que una vez que lo rotamos y lo cambiamos acá, si encontramos estos de acá, vamos a poder obtener acá esta representación con una matriz de covarianza así y, como decía, generalmente con media 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que si yo elimino las dimensiones
si yo tengo una covarianza diagonal y luego elimino las dimensiones con baja varianza en esta nueva representación, bueno, me voy a quedar con la mayor parte de la varianza, que es la señal, y voy a eliminar la varianza espuria, que son el ruido, ¿no? Entonces, esto hace dos cosas. Por un lado, va a eliminar las variables de ruido para maximizar la señal. Pero además, en este caso no lo está mostrando porque con dos dimensiones, bueno, es complicado hacer todo, pero si yo tengo dos variables que están muy correlacionadas linealmente, lo que va a pasar es que va a eliminar una de las dos, digamos, o bueno, no una de las dos, sino que las va a combinar para que me queden iguales, ¿no? Porque si yo tengo acá dos variables que están muy correlacionadas, vamos a ver que va a poder eliminar una de las dos para explicar los datos. Vamos a dar un par de ejemplos entonces para ver estos casos. Acá tengo el ejemplo que teníamos recién, donde tengo X6 tiene alta redundancia, parece que están codificando lo mismo, ¿no? Es como algo unidimensional, y tengo un poquito de ruido. Entonces, esto, cuando hago la transformación, me da así, y bueno, tengo... Estos datos son ligeramente distintos a los anteriores porque, bueno, la semilla aleatoria fue distinta. Y acá tengo un gráfico que vamos a usar mucho, que es la varianza acumulada que explica PSA. ¿Qué es esta varianza? Bueno, es básicamente ver esta diagonal y normalizarla y decir, bueno, este, 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 este eje acá, nuevo, este eje X', explica la mayor cantidad de la varianza. En este caso, casi el 95% de la varianza lo va a explicar la primera... el primer componente, la primera dimensión. Y la segunda solamente explica un 5% de esa varianza. Entonces, eso me permite a mí tomar decisiones para decir, en este caso, si esta variable realmente era redundante o no, ¿no? Si los dos explicaran 50% de la varianza, bueno, ahí sería otro caso. Vamos a ver eso, ¿no? Acá tengo otro caso particular en donde, como vemos, es el mismo conjunto de datos, lo único que hicimos fue le variamos un poquito la media y vemos que el análisis es el mismo. O sea, si yo tengo esta covarianza original, en realidad el análisis va a ser el mismo, la rotación va a ser la misma, porque la media, medio como nosotros siempre centramos antes de hacer todo esto, la media no cambia, ¿sí? Acá tengo un caso en donde originalmente las variables ya están decorrelacionadas, entonces en este caso ya esta es la representación que yo estaba buscando, ¿sí? Y en este caso entonces lo que va a pasar es que cuando haga esta transformación, bueno, lo que va a pasar es que va a quedar igual los datos, nada más que los tengo centrados en 0, 0. O sea que si las variables no están correlacionadas, medio que PCA no va a hacer nada. En el caso anterior, bueno, este caso también es parecido. En el caso anterior tenía variables con distintas importancias, ¿no? La X tenía mucha más varianza que Y, y eso lo veo acá en el gráfico, ¿no? Y si yo tengo dos variables que tienen igual cantidad de varianza, bueno, en el gráfico acá de varianza acumulada lo voy a ver así, ¿no? Como que la primera va a explicar la mitad y la segunda la otra mitad, ¿no? ¿Y esto qué me quiere decir? Bueno, me quiere decir un poco que como que ambas variables tienen la misma cantidad de señal o de ruido, como querramos verlo, entonces, bueno, por ahí no sería bueno quitar ninguna, ¿no? Mientras que en el caso anterior, la segunda parecía, la Y parecía que la podemos sacar. Acá tengo otro ejemplo, entonces, donde... perdón, este es el caso igual que el de recién, en donde lo que vemos acá también es que pasa un fenómeno de que si vemos acá, tenemos que encontró estos ejes, ¿sí? Y cuando vemos acá, vemos que encontró otros ejes. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque como esta matriz de covarianza ya está diagonalizada, entonces como que cualquier rotación de los datos en realidad es útil y entonces las soluciones que voy a encontrar acá en este caso cuando me pasa esto no van a ser muy buenas, ¿no? Porque, perdón, no es que no van a ser buenas, es que van a variar al medio aleatoriamente de acuerdo a la corrida que yo haga y un poquito de acuerdo a los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto va a depender mucho porque cualquier rotación que yo haga acá entonces va a ser útil. Entonces PCA medio que no va a decirme, bueno, no, acá no rotemos. PCA va a encontrar una rotación y va a rotar y en realidad no tiene sentido rotarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya está diagonal. Entonces, una manera que podría evitar esto es mirar la matriz de covarianza antes para ver si es diagonal y entonces no hacer nada, pero en la práctica es muy raro que tenga una matriz que sea completamente diagonal o que sea diagonal, aunque sea aproximadamente. Si pasa eso, generalmente que está pasando algo raro con los datos, o estos datos fueron generados con un proceso sintético, o pasa algo muy particular, y bueno, en esos casos tendré que analizar, pero en la mayoría de los casos, cuando hago una matriz de covarianza, nunca tengo, sobre todo con muchas dimensiones, si tengo un poco de ruido de aleatoriedad o un proceso normal de colección de datos, nunca voy a tener una matriz diagonal, así que esto puede pasar, pero no es muy normal. Entonces,
estamos hablando de PCA, hablamos de reducción de dimensionalidad, pero en realidad PCA puede usarse como método de normalización y a posteriori, luego de hacer la normalización, vamos a hacer la reducción. Entonces vamos a enfocarnos un poquito por ahí en la normalización. ¿Cómo sería la normalización? Tengo como entrada un conjunto de datos X que tiene n ejemplos y m features, o sea, es una matriz de n por m, y tengo como salida otra matriz Y que va a tener también n por m. O sea, en la normalización me deja exactamente las mismas variables, no reducimos nada, ¿no? Y esta normalización, ¿cómo se va a dar? Como una transformación lineal donde tenemos Y y le multiplicamos por una matriz B de tamaño m por m. Perdón, es el resultado de multiplicar matriz B por mi conjunto de datos X, ¿no? Entonces, esta matriz B es una matriz de cambio de base o de transformación lineal, como queramos verlo, que en este caso nos va a generar Y, ¿no? O sea, digo, es una transformación lineal que que además, como caso particular, es un cambio de base, ¿sí? Entonces, como hacer un cambio de base, va a ser invertible porque va a guardar todos los datos que nosotros teníamos porque no va a tirar nada, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos en este caso de normalización? Bueno, como primer paso, como decía, tenemos que sentar los datos, que lo que quiere decir que tenemos que restarle la media, que esto, como decía, en la fórmula esta lo asumimos que ya X ya está normalizado. Después vamos a calcular la matriz de covarianza, ¿sí? La covarianza de X. Y lo que vamos a hacer, y acá está el corazón de PCA, es calcular los componentes principales. Ahora vamos a ver por qué, pero la idea es que los autovectores de la covarianza, no de los datos originales, sino de la covarianza, estos autovectores, si los calculo de forma ortonormal, que forman una base, bueno, estos van a ser los componentes principales de mi conjunto de datos. O sea, las líneas que yo veía ahí que decía son los componentes principales son los autovectores de esta covarianza. Entonces, una vez que tenemos estos autovectores, vamos a formar esta matriz B, que es de cambio de base. Acá lo puse al revés, XB. Bueno, esto depende de la convención, ¿no? De cómo nos tiene, pero esto sería en realidad B por X. Y entonces, lo que voy a tener acá es el campo, acá digamos, el cálculo de esto que me va a dar Y, y si yo hice bien esta parte, que bueno, no tiene ninguna razón, digamos, o sea, si computo bien los autovectores, si no hubo ningún error numérico, la covarianza de Y ahora va a ser una matriz diagonal, que es lo que yo quería, ¿no? Que esta covarianza sea diagonal y que estén entonces todas las variables que se llama decorrelacionadas, ¿no? Que no haya una correlación entre ninguna variable de mi conjunto de datos. ¿Qué pasa si quiero usar ahora PCA para hacer reducción? Bueno, en este caso es parecido, pero voy a tener un pasito más, que es que en realidad como entrada yo voy a tener mis conjuntos de datos, pero además voy a tener un hiperparámetro que es, en este caso lo llamamos M', que sería la cantidad de features o de variables objetivo que yo quiero, ¿no? O sea, si yo tenía M originalmente, yo voy a querer menos. Esto también se puede especificar a veces como porcentaje de variable explicada, por lo que decía antes, ¿no? Cuantos más, digamos, si yo tengo el 100% de los... Si yo me quedo con todos los features, voy a tener un 100% de la variable original explicada, pero si me quedo con menos, voy a tener un porcentaje de variable explicado, y esto puede ser un hiperparámetro para seleccionar cuántos features me quedo, ¿no? Entonces acá hago todo lo mismo, hago la transformación lineal, todo lo mismo, pero esta matriz B, lo que se puede hacer en muchos casos es que no tenga, o sea, luego de hacer la descomposición en autovectores, me quedo con los autovectores que expliquen más la varianza, ¿sí? Y bueno, no lo dije antes, pero la varianza justamente van a ser los valores de esa matriz diagonal, ¿no? Que van a ser los autovalores en realidad de esta descomposición. Entonces, vamos a ir acá de vuelta en la reducción de dimensionalidad, en los pasos más como antes. Hago todo esto, ¿no? Que como decía antes, pero cuando acá determino, formo esta base B, en realidad lo que vamos a hacer es quedarme con solamente algunas columnas de esta base, de manera tal de que me voy a quedar con las que tienen, con las que indican ejes de mayor varianza, ¿no? Que esto me lo dicen, como decía, los autovalores. Si yo ordeno los autovectores de la covarianza de X por los autovalores, entonces la base que voy a formar va a estar ordenada, y entonces esta base ordenada me va a decir cada autovector, o sea, en cada autovector estos de izquierda a derecha, digamos, o desde 0 hasta m, van a tener cada vez menos varianza. Si me quedo con los primeros, me quedo con los de más varianza, ¿no? Entonces cuando computo acá Y, voy a poder hacer X por B', donde este B' es esta que tiene menos, y entonces acá ya me van a quedar menos valores. ¿Por qué? Porque este B va a ser más chiquito, ¿no? Va a ser de M por un M' más chiquito, entonces el resultado va a ser de M' más chiquito. Bien. Bueno, ¿cómo tenemos acá estos pasos como más gráficamente? Vamos entonces a tener mis datos en el espacio original,
¿no? Y lo que vamos a hacer es calcular la media, restarle esta media para que esto esté centrado. Lo que vamos a hacer es calcular la covarianza y luego lo que vamos a hacer es la decomposición de autovalores y autovectores. Los autovalores van a ser estos ejes que vemos acá. Los autovectores acá los representamos, perdón, los autovalores los representamos con estos valores acá, lambda 1 y lambda 0, que están como escalados, ¿no? Están escalando los ejes para decir cuál es de más importancia. En este caso el eje X, o acá le pusimos 0, pero sería lo mismo, es el de más importancia. Y el eje Y tiene muy poca importancia. Así que algo que podríamos hacer es, como vemos acá que el eje X explica el 95% de la varianza, o la gran mayoría, entonces en este caso podríamos decir, bueno, el eje Y' este nuevo lo sacamos, entonces acá elegimos M' igual a 1 y tiramos el otro eje. Acá esto lo estoy dibujando en 2 dimensiones para que se vea más claro, pero en realidad acá el eje Y no estaría y solamente tendríamos el eje X para representar este conjunto de datos. ¿Qué asunciones tiene PCA? Bueno, está asumiendo como que el manifold que estamos queriendo reducir es lineal y entonces puede fallar con datos lineales, puede ser que no ande tan bien. También estamos asumiendo que la media y la covarianza son estadísticas suficientes para representar estos datos. Si eso no pasa, en algunos casos puede fallar la diagonalidad de la diagonalización de lambda, o sea, la búsqueda de autovalores y autovectores, perdón, de lambda no, de la covarianza, ¿sí? Y también está asumiendo acá lo que decía antes, que la mayor varianza me indica que hay una mayor información y que cuando tengo menos, o sea, las variables que tienen muy poca varianza, o las variables resultado que tienen, los componentes principales que tienen muy poca varianza, son como ruido para mi conjunto de datos y no representan nada. Y también está asumiendo acá que estos componentes principales son ortogonales, o sea que estas dimensiones de mayor variabilidad están ortogonales unas a otras. Hay otros métodos que no asumen esto y también pueden hacer una transformación lineal, solamente que la base no es ortogonal y bueno, lo que pasa es que tienen una mayor complejidad computacional porque al asumir que estas son ortogonales vamos a poder aplicar algunas herramientas del álgebra lineal muy básicas que nos permiten generar esta descomposición de autovectores. Entonces, vamos a ir un poquito en la matemática de por qué, cómo hacemos para que la covarianza de Y, que acá la denoto CY directamente, sea una matriz diagonal. Acá ahí dejé también un enlace de un tutorial más detallado por ahí que va más en detalle con esta matemática, pero vamos a ver un poquito, entonces, hacer un poquito de cuentitas, ¿sí? Entonces, como preliminares, como decía antes, mi matriz X tiene n filas y m dimensiones, m variables. Entonces, mi covarianza de X se puede computar así como la multiplicación de matrices entre X transpuesta y X, multiplicado por este 1 sobre n menos 1, o sea, o dividido por n menos 1, porque esta es la covarianza muestral. Y esto lo vamos a llamar K, este valor, para que no nos moleste acá, porque es una constante que va a andar dando vuelta por todos lados, básicamente. Entonces, mi covarianza de X es una matriz de M por M, ¿no? Porque tengo M variables, entonces tengo que ver la relación entre todas ellas. Y como esta covarianza esta matriz de covarianza tiene un par de propiedades. Una es que es simétrica, o sea, la transpuesta es igual a la misma. Acá tengo un poco la derivación de cómo hacerlo. Otro es que es semi-definida positiva, o sea que va a ser eh, esto nos va a ayudar un poquito a la descomposición. ¿Por qué? Porque si sabemos que se cumplen estas cosas, entonces sabemos de que siempre va a tener una decomposición en autovectores de manera tal de que tenemos una base ortonormal. En este caso la llamé E a la base, porque bueno, se suele poner así en este área, y D es la diagonal, ¿no? Donde la diagonal de esta matriz van a ser los autovalores em, de la matriz original, ¿no? Entonces, si acá usé A de vuelta para hacer algo, para hablar en general, ¿no? Pero digamos, acá agarro la covarianza de X, bien, y si la descompongo, voy a poder descomponerla así en unas matrices perdón, esto sería de transpuesto acá. He transpuesto de o al revés, dependiendo de cómo lo escribamos, ¿no? Pero bueno, tengo estas propiedades de las matrices de covarianza que me van a ayudar ahora en lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Yo tengo mi covarianza de X y tengo mi Y, que es la transformación de X multiplicado por B. Y en este caso voy a tener mi covarianza de Y, ¿no? Entonces, la idea sería cómo elijo este B para que la covarianza de Y sea diagonal. Y yo lo que tengo que ver es la relación entre la covarianza de X y la covarianza de Y, dado que Y es la transformación de
X multiplicado por B. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, em, vamos a intentar entender un poquito cómo se da esa fórmula. Y lo que vamos a encontrar es que la covarianza de Y, en este caso, va a ser B transpuesta por la covarianza de Y por B, ¿no? Entonces, tenemos una relación entre estas dos covarianzas que nos va a permitir determinar el B para que se dé que la covarianza de Y sea diagonal. Entonces, en este caso, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, tenemos acá la covarianza de Y, la escribimos así, ¿no? Con la fórmula, pero después sabemos que Y es X por B, entonces acá expandimos X por B, acá jugamos un poquito con las transpuestas y nos queda algo así, y si volvemos a juntar esto, vemos que nos queda B transpuesta por X transpuesta de X por B, o sea que acá, esto de acá sale la covarianza de Y, entonces llegamos a esta formulita, ¿no? En donde tenemos, bueno, acá tenemos x, tx por esta constante k, que les decía va a andar dando vuelta ahí por todos lados. Pero bueno, tenemos esto de acá que nos dice que si yo tengo una transformación lineal, cualquiera, no tiene que ser, como decía, no tiene que ser ortonormal, si tengo una transformación lineal, se cumple esto, ¿no? Si x es una transformación lineal de, si y es una transformación lineal de x, se va a cumplir esto. Entonces acá hay varias opciones de B, como les decía, no solamente la de PCA es una particular, después hay otras variantes que son distintas, pero yo sé que por cómo es X, ¿sí? Tiene una decomposición entre en autovalores y autovectores, ¿sí? Donde van a ser ortonormales, y lo que vamos a lo que vamos a hacer es usar esa descomposición para usar B igual a este E, ¿no? Entonces, si usamos B igual a este E, lo que vamos a tener es que em, vamos a tener que se van a cancelar, ¿sí? Entonces la covarianza de Y va a ser, como dijimos, B transpuesta por B, ¿no? Por este Cx, que este Cx lo descomponemos en una matriz de autovalores y autovectores, y acá como es igual a B, esto se me va a cancelar, y acá resulta que B, como es ortonormal, entonces la transpuesta es la inversa, y si multiplico B transpuesta por B, eso me da la matriz de identidad, y entonces todo esto se reduce a D, o sea que la covarianza de Y me queda una matriz diagonal. ¿Y esta matriz diagonal qué es justamente? Bueno, va a tener ahí adentro los autovalores de la descomposición esta, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los autovalores de la descomposición en autovalores y autovectores de la covarianza de X va a ser la covarianza de Y, ¿no? Entonces, por eso es que elegimos B como los autovalores de Cx o esta matriz E, ¿no? Que nada, estoy acá haciendo un poquito de juego con los nombres de las variables, pero bueno, en resumen, B son los autovalores de Cx. Y como decía antes, lo vamos a ordenar en términos de sus autovalores, o sea, ya que es lo mismo, la base la podemos armar como queremos, eso no importa, vamos a ordenar estos autovectores en base a los autovalores de manera tal de que el primer autovector sea el que tenga mayor varianza y vayan decayendo con el tiempo. Entonces, estos autovalores, como decía, son justamente, o sea, estos autovalores son los autovalores de Y, pero también son las varianzas de Y. Entonces, esto me va a decir, cada uno de estos valores ahí me va a decir qué tan importante o cuánto explica de la varianza cada una de las nuevas variables que yo creé que están en Y. Entonces, acá, como vemos, vemos este plot, este diagrama, en donde lo que vamos a hacer es normalizar esta varianza. ¿Por qué? Porque estos valores son valores son autovalores que tienen una escala arbitraria. Entonces lo que vamos a hacer luego de ordenarlos es dividir cada uno por la suma de todos, de manera tal de que me queden valores, o sea, que la suma de estos me quede entre 0 y 1 y que cada uno de estos valores represente porcentaje, ¿no? Y lo que vamos a calcular después es la suma de estos, la suma acumulativa, para tener lo que se llama la varianza acumulada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un autovalor, esto me explica el 50%. Si tengo los dos autovalores, acá en este dataset me explicaría el 100%. Y si yo tengo más, bueno, si yo tuviese 10, entonces ahí también tendría una distribución, ¿no? Y esto me va a permitir a mí saber cuántos autovalores, o sea, cuántos autovectores o saber cuántas variables nuevas de las que creé esta de Y me explican a mi dataset original, y generalmente cuando llego a un valor muy cercano acá arriba, quiero cortar y tirar el resto de las variables, ¿no? Esto lo podemos calcular en código para ver otra manera de hacer esto muy fácilmente, utilizando en este caso NumPy. Tenemos acá, por ejemplo, una, un conjunto de datos X que lo vamos a generar acá, por ejemplo, en este caso aleatoriamente, ¿sí? Vamos a generarlo como una normal multivariada,
Pero esto nada, es para generar acá para tener un ejemplo, ¿no? No importa, acá X tenés este conjunto de datos que tiene, en este caso es de 2x2, y cuando vamos a llamar primero a fit.pca, esto que va a determinar la base que nosotros decíamos recién, que va a ser los autovalores y autovectores de la, de la matriz de covarianza de X. Y acá en este caso, vamos a retornar también la varianza acumulada la vamos a imprimir o dibujar para evaluarla. Y una vez que sabemos eso, vamos a aplicar PCA, ¿sí? Realmente vamos a hacer la reducción si queremos. Y en este caso lo que vamos a hacer es decir cuántos componentes nos queremos quedar, ¿no? Si, por ejemplo, evaluamos esto, decimos como en el caso anterior, el primer componente explica el 95%, listo, me quedo con solamente uno de esos. Y además acá le ponemos un parámetro, es que si queremos volver a recentrar cuando aplicamos PCA a nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica PCA? Bueno, lo primero que vamos a hacer es restarle a X su media, ¿sí? Su media de cada columna. Una vez que le restamos a eso, lo que vamos a hacer es... perdón, estoy acá en el apply, perdón, quería ir al fit primero. Entonces lo que vamos a hacer con X es primero calcular su matriz de covarianza. Acá no estamos restando la media, ¿por qué? Porque la matriz de covarianza no le afecta a la media, va a ser siempre lo mismo, de la misma manera que la varianza no nos afecta a la media, ¿no? Entonces, en este caso tengo mi matriz de covarianza, y a esta la vamos a hacer una descomposición en autovalores y autovectores. Entonces acá tengo los autovalores y autovectores. Lo que hacemos con esta descomposición es, bueno, acá estos ya por cómo funciona esta subrutina ya me vienen ordenados, como decía antes, ¿sí? Pero si no, si usara otra cosa tendría que ordenarlos. Pero esto ya viene ordenados y lo que vamos a hacer es restar a estos valores, dividirlos por la suma y luego calcular la suma acumulada que en NumPy es cumSum, y esto me va a devolver entonces los vectores y, como yo decía, la varianza acumulada. Una vez que tengo esto, voy a aplicar realmente PCA. En este caso, si pongo el número de componentes no lo especifico, lo que vamos a hacer es simplemente normalizar los datos. Si yo especifico un número de componentes, bueno, ahí vamos a normalizar y después vamos a reducir, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que hacemos es, como decía acá, restarle la media, ¿sí? Y después vamos a hacer el cambio de base a B, que es el conjunto de autovectores. Voy a hacer un comentario, acá lo estoy haciendo ligeramente distinto de antes. Yo antes les decía que cuando uno hace la reducción puede ser que se agarre una matriz B más chiquita, y de hecho scikit-learn, que es la librería de Python, lo hace así, te deja en B ya solamente los autovectores que vos querés para ya hacer la reducción. En este caso tomamos un enfoque un poco distinto, en donde en realidad nos quedamos con todos y después vamos a ver hacer la reducción acá abajo, ¿no? Entonces acá esto está haciendo solamente la normalización, ¿bien? Estamos haciendo la transformación lineal a esta base y ya con eso cambiamos a nuestra base nueva, en donde los componentes principales son los ejes de mi matriz Y. Si queremos guardar esta media, podemos, como decía antes, volver a sumarla, esta media, entonces ahí la restauramos. Esto en algunos casos puede ser interesante o puede ser necesario para algún conjunto de datos. Y después lo que vamos a hacer es acá hacer la reducción. Si en número de componentes no se pasa algo, no se pasa un valor, se pasa un valor distinto de non, lo que vamos a hacer es quedarnos con solamente los componentes que especifiquemos acá, ¿no? Y eso, como decía, lo tenemos que hacer en base a este plot de esta distribución de varianza explicada. O en algunos casos, por ahí esto puede ser otro hiperparámetro que vamos a optimizar, porque no necesariamente una buena, o sea, no necesariamente guardar el 95% o un valor así de varianza sea bueno, porque esta es una transformación lineal y a veces lo que queremos hacer es usar PCA con un conjunto de datos que por ahí es no lineal, pero igual esta reducción nos sirve. Entonces, bueno, no necesariamente es esto de ver el 99% es la mejor forma de analizar, o el 90x% de la varianza que se mantenga es la mejor manera de tener un criterio para seleccionar la cantidad de componentes, ¿no? Muchas veces esto simplemente se hace con una búsqueda de hiperparámetros. Vamos a ver entonces algunos casos con más de 2 dimensiones, porque hasta ahora vimos todos casos con 2 dimensiones. ¿Qué pasa si yo tengo algo así? Como decía antes, un caso medio raro en donde la matriz de correlación es
casi diagonal, tiene solamente algunos valores fuera de la diagonal. Y si yo voy a ver entonces el plot este de autovalores y varianza explicada, claro, cuanto más componentes principales yo use, agarra acá, perdón, acá puse un autovalores, pero en realidad sería como decir la cantidad de componentes principales que me quedo, ¿no? Cuanto más componentes principales yo tengo, bueno, se explica más la varianza, pero este gráfico es muy lineal, es como que esto me está diciendo que todas estas dimensiones son interesantes y quizás debería dejarlas todas, ¿no? Porque es medio lineal esto. Como decía, esto es algo medio raro. En la práctica, si empezamos a tener más variables que están correlacionadas, vamos a ver que esto se hace cada vez más no lineal, vemos que tenemos más pancita, y si lo hacemos aún más así, vamos a ver que, por ejemplo, en este dataset es muy común que acá ya estamos viendo varias correlaciones que hacen que algunas variables estas sean redundantes, y entonces en este caso ya con 16 en este caso son 32 dimensiones creo, sí, 32 dimensiones, con 16 de las 32 dimensiones, o sea, con la mitad, ya explico la gran cantidad de la varianza, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo más normal que pase en un conjunto de datos. Acá veo otro caso más extremo donde tengo muchas correlaciones y eso también puede pasar en muchos conjuntos de datos porque muchas veces nuestros conjuntos de datos tienen un montón de variables que son exactamente lo mismo, por ahí es un valor sumado 1 o, por ejemplo, un caso muy particular es un caso que es interesante que es un dataset que tiene la esperanza de vida de las personas de una población, pero por otro lado tiene la tasa de mortalidad. Y bueno, sabemos que esas dos tienen que estar muy relacionadas, entonces, bueno, por eso podemos tener variables así que están muy correlacionadas unas con las otras, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que aún con menos, ya con 8, que sería casi un cuarto de las variables, ya explicamos el 99% de la varianza. De nuevo, esta es la varianza es una medida lineal, como decía, con PCA, o sea que tenemos que tener un poco de cuidado acá, porque puede ser de que linealmente esto explique todo y ya está, pero alguna de estas variables sí tenga una relación lineal y sea interesante, ¿no? Em, Bien, acá tengo otro ejemplo, también que es distinto, pero ven que pasa lo mismo, ¿no? Tengo esta matriz de correlación que tiene como varias estructuras internamente, entonces esto me da la pauta de que ahí tengo variables de más que están muy correlacionadas. Y después tenemos otro caso, en este caso, por ejemplo, tengo una matriz de covarianza, acá ya tengo 5 dimensiones, pero para ver este caso tengo estos que están muy correlacionados y estos que están poco correlacionados. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? ¿Cómo va a ser mi plot de varianza acumulada? Bueno, vemos que en este caso pareciera que estas variables no van a ser necesarias porque no explican casi nada de varianza y estas tres variables que yo tengo acá, 0, 1 y 2, son las que explican casi toda la varianza y entonces en este caso pareciera que con una sola variable explicamos todo nuestro dataset y bueno, no es necesario usar más, ¿no? Después, ¿qué pasaría acá si agrego estas dos que están un poquito correlacionadas? Bueno, acá lo que va a pasar es que va a haber de vuelta una que codifica la mayor parte de la varianza y después tenemos dos que codifican un poquito y entonces en este caso con 3 de las 5 ya voy a tener como toda la varianza. ¿Qué pasa en este caso donde estas variables ahora tienen una varianza individual muy grande? Entonces ahora, antes la consideramos medio como ruido por ahí, pero ahora esta tiene una varianza parecida a estas de acá, entonces ya vamos a ver que entonces tengo acá el 60% de la varianza explicada y acá tengo y acá es algo muy interesante. Estos tres, en la descomposición que encontramos, estos tres van a ser la descomposición de estos tres de acá, ¿sí? De estos tres autovectores, y estos dos quedaron últimos, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque estos individualmente también van a tener mucha importancia, ¿sí? Si bien están muy correlacionados, también individualmente tienen mucha varianza individualmente cada una de estas tres variables. Entonces acá medio que falla PCA porque yo en realidad querría como que estas tres lo codifico con una y estas dos con otras dos, ¿no? Sin embargo acá, bueno, vemos un caso de falla de PCA, ¿no? Y este también es el caso más paradigmático de otro caso de fallo, en donde en realidad mis datos tienen una relación, ¿sí? Porque son no lineales, pero PCA es un método lineal, entonces este es el mismo ejemplo, ¿no? Parecido a la regresión lineal, ¿no? De cuando hacemos regresión lineal con datos así, en este caso cuadráticos. Entonces vemos acá que primero la media está en cualquier lado, vemos también de que los ejes que encuentra no son necesariamente, o sea, parece que está encontrando este eje y este eje, pero bueno, las rotaciones que yo haga respecto de esto, si los hago lo transformo acá, van a ser básicamente medio arbitrarias, ¿sí? Y entonces no me está ayudando, en este caso PSA, a representar mis datos, ¿sí? Acá tengo otro caso donde vemos que el mismo dataset casi se transforma de forma aleatoria también medio distinto. Entonces, como digo, en estos casos
vamos a ver esto y bueno, si vemos la varianza explicada, por ahí no nos damos cuenta tanto de esto porque como vemos acá, si yo veo la varianza explicada, voy a ver que estos dos explican más o menos el mismo porcentaje de varianza, lo cual bueno, en este caso es algo bueno porque quiere decir de que PSA, como no está entendiendo qué es lo que sucede, se va a quedar con todas las dimensiones, pero bueno, es un caso también de falla, ¿no? En donde no estaría funcionando PSA. Y otro caso de falla muy común con PCA es el tema de los outliers, ¿no? Acá tengo un conjunto de datos originales que si le aplico PCA me queda así, esto está bárbaro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo tengo un outlier, ¿no? Si yo acá tengo un outlier, esto tengo los mismos datos que recién, ¿sí? Los mismos datos son la misma nube de puntos, pero ahora tengo un outlier. Entonces, cuando voy a o un conjunto de outliers. Entonces, cuando voy a hacer la transformación por PCA, va a ser cualquier cosa PCA. ¿Por qué? Porque igual que la regresión lineal, que es muy sensible a outliers, en muchos casos, acá también tengo PCA con mucha sensibilidad. Y bueno, esto no es algo que haga mal PCA, de la misma manera que la regresión lineal no es algo que sea malo esto, sino que lo que voy a tener que hacer es tener un proceso de remoción de outliers previo para que no los afecten tanto o utilizar otro algoritmo. Pero bueno, de vuelta, yo no creo que esta sea una falla de PCA, sino que es parte de las asociaciones que tiene. Entonces, bueno, en este caso tendría que sacar estos outliers previamente. Y otro caso de fallo, que este es más sutil, pero también es muy común, es que la variabilidad no es relevante. Fíjense que en este caso la descomposición en componentes principales me va a decir que este es el eje de la señal, pero en este conjunto de datos en realidad el otro eje era el importante. Entonces, si yo hago esta descomposición y mato este eje, como haciendo esta rotación, o sea, yo hago esta normalización y yo saco este eje, en realidad estoy sacando el único eje que me explicaba los datos. Por esto es lo que yo decía que en muchos casos, bueno, se utilizan varios algoritmos y se prueban varios algoritmos de reducción de dimensionalidad para ver cuál anda mejor, porque puede ser de que, sí, de forma no supervisada, PSA mejore en el sentido de que me representa los datos de mayor variabilidad, me mantiene la mayor variabilidad, pero la variabilidad que yo tenía ahí, que era la más importante para el dataset en forma no supervisada, digamos, o desde una perspectiva no supervisada, no sea la mejor para luego hacer una tarea de clasificación. Acá tenemos como ejemplo un caso real en donde estamos usando PSA. Este caso es muy interesante porque se utilizó para analizar imágenes de personas, ¿sí? Y estos son los autovectores que encontró. Entonces, estos autovectores, como verán, son como, digamos, caras canónicas, ¿no? Donde acá tenemos 12, se usaron, acá se redujo a 12 dimensiones, ¿no? Porque mi cantidad de entradas era bastante alta, era 4096, pero yo lo reduje a 12 dimensiones. Y si yo trato de proyectar estos 12 autovectores del, del espacio este que encontré de base en el espacio original, lo que voy a encontrar acá es que son como caras canónicas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el dataset es, si estos son los vectores, estos son los componentes principales, entonces lo que va a estar haciendo PSA es representar todas las caras como combinaciones lineales de estas caras así raras que son las llamadas eigenfaces, ¿no? Este fue un método muy utilizado durante mucho tiempo y se utilizó con un clasificador que era lineal, que es la máquina de vectores de soporte, que es un clasificador muy simple y muy rápido. Por eso esta combinación, como decía antes, muchas veces un proceso de reducción de dimensionalidad que me da unos features interesantes con un clasificador simple o un modelo simple puede ser muy bueno para resolver algunos problemas. Vamos a comparar a PCA con otras transformaciones que tengo. Tengo la normalización PCA y también lo que se llama el widening PCA. En la normalización PCA que vimos recién, buscamos que la matriz de covarianza sea diagonal. Pero hay una variante de esto que lo que busca es que esta matriz sea la matriz de identidad, es decir, que no solo en las dimensiones estén correlacionadas, sino que además cada una tenga su varianza 1. Bien, esto se puede hacer modificando un poquito la matriz B. En este caso, si esta matriz B de cambio de base le agregamos la diagonal acá, la raíz cuadrada de la inversa de la diagonal, cuando hacemos las cuentitas acá en todo esto, nos va a dar de que estas salen ahí, medio en la multiplicación que hicimos antes, y entonces la covarianza Y me queda en la matriz identidad. Esto puede ser bueno en unos casos y en otros casos no. En estos casos lo que estamos guardando son las varianzas respectivas de cada componente original. Entonces, al hacer la transformación, estamos dejando de que
algunos componentes tengan mayor varianza que otros, y eso, bueno, puede ser bueno en muchos casos porque por ahí esa varianza era información relevante para nuestro dataset, ¿no? Que algunas dimensiones tengan más varianza puede ser relevante. En otros casos puede ser que no, y entonces pues, tenemos una matriz de covarianza de identidad. Alguien me preguntará, pero si tenemos una varianza de una covarianza que es identidad, entonces, ¿este dataset representa algunos datos o es simplemente ruido blanco? Bueno, puede ser ruido blanco, puede ser que no, porque esto no implica digamos, que la distribución sea simétrica respecto de la media. Puede ser que esta matriz de covarianza sea así, pero que igual siga teniendo información. Pero bueno, winding PCA suele ser un poco extremo y generalmente no se utiliza tanto por ahí como el PCA original. Y también tenemos otro tipo de winding que se llama ZCA, que tiene también una idea parecida al winding PCA, donde buscamos una base que en este caso es la misma matriz de covarianza invertida y la raíz cuadrada de la misma, ¿no? En donde si hacemos esto, va a pasar que la matriz de covarianza de la transformada, de las variables transformadas, sea también sea también la identidad, pero esta no asume entonces que los componentes son ortonormales. O sea, esta matriz de acá no va a tener componentes ortonormales. O sea que en este caso, bueno, esta no asume que, mis componentes principales son ortonormales. Eso también está bien. En el otro caso, bueno, es una asunción muy común, la ortonormalidad. Esto tiene otra forma de hacer el cálculo, que es un poquito más complicado en unos casos, pero también se puede hacer. Y bueno, son distintas transformaciones. De esta manera también, como tenemos el winding PCA o el winding ZCA, en estos casos quizás es más difícil después seleccionar las variables porque no tenemos acá un criterio de varianza, de decir, bueno, cuáles tienen la mayor varianza, porque todas tienen la misma varianza, en este caso todas 1, pero en unos casos, como decía, puede ser útil en unos problemas. También vamos a comparar PCA con análisis factorial, que es otra forma de reducir la dimensionalidad. La diferencia es que el análisis factorial busca representar mi matriz X como una multiplicación de dos matrices, L y F, donde F cumple algunas propiedades, que su covarianza es la matriz de identidad y que su valor esperado es 0, ¿no? Y asume también acá que tenemos un ruido aleatorio que se le agrega a esto. Y esto lo que hace en realidad es tratar de encontrar mm, lo que se llaman variables latentes, ¿sí? O sea, va a tener L como sus variables latentes. Y entonces, bueno, esto es como decía, requiere un método iterativo, un poco más complejo que PCA, pero bueno, asume que hay una estructura de los datos. PCA no asume que hay una estructura de las variables latente, podemos interpretarlo así, pero en realidad no lo asume. Lo único que busca es maximizar la varianza, tiene menos asunciones, y es interesante de que si mi cantidad de ejemplos es bastante grande relativa a mi cantidad de variables, y si me quedo con muchas variables, estos métodos son medio parecidos y convergen a lo mismo. Así que podríamos decir de que si yo tengo un dataset grande y me voy a quedar con varios componentes principales, lo que estoy obteniendo es algo parecido a lo que hace el análisis factorial, que es un método más complejo, que es encontrar variables latentes que explican mi conjunto de datos. También podemos comparar PCA por último con LDA. LDA es una variante de PCA que lo que hace es tener en cuenta las clases porque es supervisada, y entonces va a no solamente a encontrar los ejes que maximizan la varianza, sino que los ejes que van a separar mi conjunto de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, este eje no es muy bueno porque no separa mi conjunto de datos, y este eje sí. Entonces este sería como el componente principal que vamos a encontrar. En este caso, bueno, estos justo están así, están bien, ¿no? Digamos, los ejes acá corresponden a lo que yo quiero separar, pero si esto además estuviera rotado, bueno, encontraría bien cuáles son los ejes que separan a las clases, y entonces no nos pasaría lo que pasó en el caso anterior de que, ¿se acuerdan que mostramos un ejemplo en donde la varianza principal no representaba realmente a las clases, ¿no? Eso no nos pasaría con este método. Bueno, esto ha sido PCA y vimos PCA, qué son los componentes principales, cómo se realiza, cómo se calcula con la descomposición de autovalores y autovectores de la matriz de covarianza. Vimos varios casos de fallo, casos donde funciona de forma distinta en base a la covarianza original, y lo comparamos también con otros métodos para entender en qué casos podría utilizarlo. Pero como decía antes, si yo quiero reducir la dimensionalidad de mi dataset, lo más probable es que de entrada lo que quiera probar es usar PCA, porque PCA es rápido, es fácil de entender qué es lo que está haciendo, es invertible, con lo cual puedo volver a mis datos originales, y tiene este gráfico que podemos hacer de la varianza acumulada que nos permite rápidamente elegir o tener un criterio para elegir cuántos componentes me quedo o cuántas dimensiones van a ser las objetivo.